Iglesia en las Naciones. Recibamos desde los estudios internacionales de Telegracia, el deseado de las naciones, el Rey de Reyes, Señor de Señores, al Doctor José Luis de Jesús, Jesucristo hombre. Muchas gracias, bendecido, pueden tomar asiento. En esta ocasión tenemos un tema súper interesantísimo, conforme a los últimos acontecimientos que están pasando mundialmente. Esto nos ayuda a entender más el propósito de nuestro ministerio a nivel mundial. Bueno, el tema de hoy es comienzo y fin del Vaticano. Comienzo y fin del Vaticano. Ustedes saben que esa ciudad se le conoce como la Gran Ramera en la Biblia. Y aunque ese ramerismo venía aún desde el pueblo de Israel, si usted lee a Jeremías, venía un ramerismo desde allá. Pero en esta ocasión, este ha sido el ramerismo más avanzado que ha tenido la historia, por causa de que esa ramera se le conoce, o el Vaticano, se le conoce como el misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad. La Biblia dice que el Vaticano, la Gran Ramera y sus hijas, dice que terminan en fuego. A veces no nos podemos preguntar, o nos preguntamos, ¿cómo es posible? Yo escribí aquí una pregunta. ¿Cómo la gente puede creer y financiar las actividades de una institución que la Biblia aprueba que va a consumirse en llamas de fuego? ¿Cómo la gente puede estar en un estado de ignorancia? ¿Cómo la gente puede, bueno, es un velo, el velo que está puesto sobre las naciones, es la única forma de poder entenderse eso, pero la gente está ciega y confían, ellos piensan que la Iglesia Católica es una institución buena, piensan que es cristiana y de cristianismo no tiene nada. Bueno, son los protestantes, que son los más que se acercan y no son cristianos. Yo hace poco tuve que decirle a una persona que le estaba ministrando por acá, le dije, bueno, él me preguntó que si yo pienso que él era cristiano, porque él es mormón. Y bueno, tú estás tratando de llegar a ser cristiano, pero eres un judío primeramente. Igual que a un bautista le dije lo mismo, tú eres bautista primero, judío segundo, y estás tratando de parecerte un cristiano. Pero cristiano es una persona que utiliza del libro de Romanos a Hebreos, de ahí es que está el cristianismo, que es el evangelio, como ya hemos dicho, es el evangelio de la incircuncisión. No se pueden mezclar esos dos evangelios, como ya sabemos. Ahora bien, la Biblia dice, vamos a darle lectura, vamos a comenzar dándole lectura, segunda carta a Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6, dice, y ahora, el verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El apóstol Pablo dice aquí que ya está en acción el misterio. Recuerda que misterio es algo que está oculto, que es difícil descubrirlo. Nosotros sabemos cuál es ese misterio. De hecho, ya no es misterio, ya es una revelación. O sea, nosotros tenemos revelación de lo que es el misterio. Pero dice que ya está en acción. Pablo habló. Dice, lo único que hay quien al presente lo detiene. ¿Y quién era el que lo detenía? Pablo, la presencia de Pablo.
Pero una vez le dieran muerte a Pablo, que era uno de los propósitos de los apóstoles, quitar a Pablo del medio, como ya hemos dicho en otras ocasiones, allá en Hechos capítulo 21 al capítulo 23, si usted lee cómo los ancianos de Jerusalén, los apóstoles, hicieron una práctica muy común para ellos, que el ayuno, se fueron en ayuno y oración. La oración de ellos era: no conviene que este hombre viva. Y los apóstoles trataron de darle muerte a Pablo varias veces, pero ahí hay evidencia de que los 11 apóstoles eran enemigos acérrimos del apóstol Pablo. Ahora bien, dice que Pablo era el que detenía. Ponme el verso de nuevo. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. O sea, él, en este caso, es el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es la premeditación de un propósito malo, en este caso. O sea, algo que la persona sabe que está haciendo mal, pero persiste. O sea, un prevaricador que sabe que está escondiendo algo. Y esto Daniel lo había profetizado cuando se ha quitado la prevaricación del templo. Daniel profetizó que venía un movimiento que el propósito era poner en poco la muerte de Jesucristo. O sea, la idea era que el postrer Adán, Cristo, el primer Adán pecó y el pecado pasó a todos. El postrer Adán, Cristo, murió y le quitó el pecado ¿a quién? A todos. Eso fue lo que se escondió. Ahí es donde está el misterio de la iniquidad, esconder el verdadero propósito de la muerte de Jesucristo. Y entonces nosotros vemos que los apóstoles eran expertos en eso. Por ejemplo, a Juan en el capítulo 1, verso 8, si le podemos dar lectura, mira cómo dice el apóstol de la circuncisión. Hay que hacer énfasis que está un apóstol, el de la incircuncisión, y Juan, que era apóstol de la circuncisión. En el verso 8 del capítulo 1, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿por qué él dice si decimos que nosotros no tenemos pecado? Pues porque Pablo ya venía diciendo que nosotros no tenemos pecado, que el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo se lo llevó. Usted sabe cómo Pablo dice allá en Hebreos capítulo 9, verso 26, que él quitó el pecado del medio. Y entonces, ¿qué pasa? Que el énfasis del apóstol Pablo sobre toda esa área de Asia era que Cristo, de la misma manera, Romanos 5, 18, de la misma manera que el primer Adán trajo el pecado y destituyó de la gloria de Dios a todos, de la misma manera el postrer Adán, Cristo, en este caso Jesús de Nazaret, vino y quitó el pecado del medio. Entonces ahora Juan, 90 años después, imagínate, 90 años después de la muerte de Cristo, sigue diciendo así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, lo que estamos honrando la sangre de Jesucristo. Que el ministerio Creciendo en Gracia, su especialidad es demostrar que Cristo quitó el pecado. Por eso es que creemos que el diablo fue destruido, por eso creemos que con una sola ofrenda nos hizo perfecto para siempre. ¿Por qué ustedes piensan que el apóstol Pablo siempre decía, allá en Colosenses 1:27 dice que se esforzaba por presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús? Pero ¿por qué él quería presentarlos perfectos si nosotros somos imperfectos? Bueno, ustedes saben a qué me refiero. El apóstol Pablo, el énfasis de él era presentar a todo hombre perfecto en el espíritu. O sea, ustedes saben que los sistemas religiosos, con el permiso, los sistemas religiosos enseñan, por ejemplo, la iglesia wesleyana. La iglesia wesleyana
decía que la santidad es un acto progresivo. Otros dicen que especialmente los pentecostales, las tendencias pentecostales evangélicas, dicen que el acto de regeneración es una actitud de ir venciendo y perfeccionándonos en nuestro diario vivir para un día luego decir que somos santos. Eso es bueno, perfeccionarnos todo lo que podamos en carne para dar buen testimonio y para lograr vivir vidas tranquilas, pero eso no es lo que te hace santo a ti. Lo que te hace santo a ti fue un acto instantáneo. La santidad es instantánea. Tan pronto te es revelado y te has alumbrado los ojos, tú entiendes que tú estás santo completamente con una sola ofrenda. Entonces el ministerio del apóstol Pablo, constantemente ese ministerio era: procuro presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Apóstol significa que yo puedo presentar a mi vecino que yo sé cómo está caminando, que yo sé sus acciones, yo sé sus obras, presentarlo perfecto. Bueno, es tu deber, a menos que lo conozcas en carne y lo presentas en carne. Si lo presentas en carne, le cortas el cuello, porque en carne nadie califica. Entonces, el ministerio de evangelismo nuestro es presentar perfecto en Cristo Jesús a todo el que nos encontremos, no importando lo que esté haciendo. Eso es bien importante, bendecido hermano mío que me estás escuchando. O un amigo que nos esté escuchando que está en adulterio, que está vendiendo droga, que está yo no sé qué, haciendo yo no sé qué está haciendo, o quizás no está haciendo nada, que es lo mismo que hacer, no hacer nada. ¿Y cuál es la idea? Tú decirle que él fue un pecador, aún estando en esa condición. Tú le vas a decir: bueno, tú fuiste un pecador, pero cuando Cristo murió en la cruz, bueno, y de hecho él no fue, porque después de la cruz no nacen pecadores. Eso es otra historia, más otros 20 pesos, como dicen en Puerto Rico. Después de la cruz, 2000 años atrás, ya nadie nace en pecado. Porque el pecado tuvo lugar mientras Cristo no lo quitó del medio. Pero una vez Cristo murió y lo quitó, nadie nace en pecado. Nosotros lo que nacemos es en tinieblas. Y tinieblas significa desconocimiento de la verdad. En eso es que nosotros, 2000 años para acá, desde el año 2000, desde el año 0 hasta ahora el 2000, la gente nace en tinieblas, en desconocimiento de la luz, pero no en pecado. Imagínate, la persecución más grande que yo tengo de la prensa y que todos tenemos de la prensa es que ellos dicen que nosotros decimos que no hay pecado, y nosotros lo que hacemos es repetirlo. Nosotros no lo decimos, nosotros lo repetimos porque está escrito en la Biblia. Entonces el misterio de la iniquidad